Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta profecía y este último evento de todo el programa profético de Dios se llama el juicio del gran trono blanco. Con este evento termina, esto es muy importante para todos ustedes, los estudiantes de escatología o de profecía, el juicio del gran trono blanco, que también se llama el juicio final, porque es el último de los juicios que Dios va a llevar a cabo. Y en este juicio van a estar únicamente los no creyentes, los no salvos, todas aquellas millones de personas que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios estarán en este juicio. Y después de este juicio entramos al reino eterno de Dios. Este juicio va a ser después del reino milenial. Entonces les voy a dar un panorama rapidísimo para que nos podamos ubicar. Ahorita nos encontramos en este periodo de 2000 años que se llama también la época de la iglesia. Son 2000 años aproximadamente que están a punto ya de terminar. El próximo evento ahorita es el arrebatamiento de la iglesia. Somos sacados millones de personas desde Pentecostés hasta nuestros días del mundo. Porque en el arrebatamiento no se van a ir los santos antes de la cruz. O sea, de Adán hasta la cruz de Cristo son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento es del Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Jesús venga por nosotros, solamente los que estamos en Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Síganme con mucho cuidado. Entonces, en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada o sacada del mundo, y después del arrebatamiento sigue un periodo de 7 años que se conoce como la 70 semana de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 se profetizó que la última semana o los últimos 7 años Dios terminaría o culminaría su programa con Israel. Al terminar la tribulación o los 7 años de la gran tribulación, bajamos con Cristo a establecer el reino milenial de 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, que son casi se llaman las vacaciones del cristiano, es el juicio del gran trono blanco. Y en el gran trono blanco van a resucitar todos los espíritus que se encuentran en el Hades. ¿Qué es el Hades? La prisión interna en el centro de la tierra, donde se encuentran todas las almas, desde Adán hasta nuestros días, que no van a tener la salvación. Y van a resucitar, por eso dice, el Hades entregó sus muertos para presentarse y demostrarles Dios lo burlones que fueron. Porque ahorita existe un espíritu de burla, de comentarios tontos de gente que Dios es esto, que la religión es esto, gente ignorante, que no tiene ni siquiera idea ni la conciencia que el día de mañana vas a morir. Y que el día que tú te mueras, no importa cuánto te burles y cuánto desprecies las palabras de Jesucristo, te enfrentarás al juicio final. Es como cuando Blaise Pascal
el gran físico matemático francés, cristiano, una eminencia todavía en la física, tuvo un debate con un ateo. Y el ateo le dijo a Blaise Pascal, ¿sabes una cosa? Para mí, después de la muerte, no existe nada. No hay ni infierno, ni cielo, ahí se acabó la existencia. Y Pascal le dijo, pues sabes una cosa, que yo opino lo contrario a ti. Un hombre llamado Jesucristo vino y murió en una cruz y resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesucristo transformó el imperio romano. Pero déjame decirte una cosa, le dice Pascal al ateo, ya sea que si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo razón y Jesús realmente resucitó de los muertos, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que pues de todas maneras, ¿verdad? Si no es cierto, no perdimos nada, pero si es verdad, entonces aquellos que se burlaron y que persiguieron y que despreciaron completamente el mensaje de Jesús, no tendrán oportunidad de arrepentirse por haber vivido vidas tan orgullosas, tan vanas, tan burlonas y tan despreciativas al mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, este juicio, como acabamos de mencionar, se llama el juicio del gran trono blanco y es el evento final antes de que entremos a la eternidad. Acabando este juicio, ya estuvimos 1000 años aquí en el mundo, viene el juicio, son lanzados al lago de fuego y de ahí entra Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que se llama la eternidad. Todavía en el milenio, o sea, en los 1000 años que vamos a tener aquí con Jesucristo en la tierra, va a haber pecado. Todavía en el milenio va a haber muerte. Dice Isaías 65 que el pecador de 100 años será maldecido. Y vamos a vivir 1000 años, que es el mismo periodo de tiempo que se nos dio antes del diluvio universal. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, que es la persona que más tiempo se le ha extendido la vida, pero Noé a los 500 años, ¿verdad?, comenzó a tener hijos. Entonces todo ese lapso de tiempo y de vida se detuvo después del diluvio por la maldad humana. Si con los 80 años que Dios nos da de vida, 70 años, miren nada más a dónde hemos llevado el mundo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Imagínense que se nos dieran 500 años, ya nos hubiéramos acabado desde hace muchos siglos. Entonces, el hecho que Dios haya reducido el lapso de la vida humana fue un acto de la misericordia de Dios para poder perpetuar más la vida de los seres humanos. Muy bien, vamos a ver en primer lugar, en este juicio, quiénes van a ser los participantes. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 12, dice la Biblia que el apóstol Juan vio. ¿A quiénes vio? A los muertos, grandes y pequeños. Esto no se habla los que medían 1,90 de estatura y los que medían 1,50 de estatura. Aquí no tiene que ver la estatura. Grandes y pequeños se refiere a las clases sociales, reyes, príncipes de la realeza, los peroration, como decimos en México, ¿verdad? Y también los indígenas y las de las clases más bajas, porque tanto los que están hasta arriba como los que están hasta abajo, muchos de ellos rechazaron a Jesús. Entonces Juan vio que estaban todos ellos, y vean ustedes lo que dice, de pie ante Dios. Entonces, en este juicio vamos a ver que en primer lugar estarán todas aquellas personas que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Si vemos rápidamente en Juan capítulo 5, versículo 25 en adelante, que Jesús dijo cuando estaba en el mundo, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En este juicio estará aquel que hace 2000 años murió en una cruz, en medio de dos ladrones,
en medio de las burlas de la gente, en medio de las burlas de los griegos, de los filósofos, en medio de las burlas de los religiosos, en medio de todo ese cúmulo de personas que él había sanado, había librado de los demonios, y sin embargo, esos que 8 días antes le dijeron, Hosana el que viene en el nombre del Hijo de David, en el Domingo de Ramos, 8 días después le estaban poniendo clavos en las manos. Entonces Jesús se estará en este juicio, y entonces Él será, ¿verdad?, el testigo más grande en el universo de que las personas que van a ser llamadas a enfrentarse a este juicio no tendrán la oportunidad, porque están, dice la Biblia, de pie. Aquí ya nadie se va a hincar, aquí ya nadie tendrá la oportunidad de decirle, Señor, ten misericordia, perdóname, ahora sí, Jesucito lindo, me hice compañía en el Padre, no, el Padre, ya no podrás sacar tu estampita de San Judas Tadeo tampoco, ni de San Cristóbal, no vas a poder invocar a la monja, ni al Papa, ni a Abraham, ni a nadie, será demasiado tarde. En este juicio no hay gracia, en este juicio no hay misericordia, en este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época que vivimos, la época de gracia. Porque es la oportunidad que Dios nos da de venir a la cruz. No es cuando nosotros querramos, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. Esta es la tragedia del ser humano. Pues yo me voy a convertir cuando tenga 40 años. O después de que ya tenga los 5 millones que estoy tratando de tener en mi negocio, voy a ir a la iglesia. O tal vez cuando vaya en la ambulancia y ahí en la camilla, le diga, Jesucito, perdóname de todos mis pecados. O cuando ya esté en el quirófano, y antes de que me intervengan quirúrgicamente, le voy a pedir perdón a Dios. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Es cuando Él te habla, como en estos tiempos que es la Biblia la que te está hablando a través del Espíritu Santo, es cuando tú debes de responder. Y cuando la Biblia te usa la palabra de Dios para llamarte al arrepentimiento, y tú no lo haces y lo dejas para en la tarde, o lo dejas para mañana, o lo voy a pensar dentro de 4 o 5 días, la Biblia dice que el corazón se endurece. Y llega un momento en que estás tan endurecido en tu corazón que ya la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida ni en tu alma. Y es completamente irregular que tú puedas pensar, o estás completamente equivocado que te puedes arrepentir. Cuando oigas su voz, no lo rechaces, no te endurezcas, porque el corazón se endurece muy fácilmente. En este juicio entonces van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, Él en la cruz ya pagó, ¿qué cosa? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos que pagar. Esto es por eso se llama la época de la gracia. El justo muere por los injustos. El santo muere por los pecadores. Y en esa cruz Dios quiere demostrarte que de tal manera te ama que a su hijo no lo perdonó. Casi 2000 años antes de la cruz había un hombre llamado Abraham. Y llegó al monte Moriah, que es el mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo, Abraham, dame a tu hijo Isaac. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, se oyó una voz que decía, ahora veo que temes a Dios, por cuanto no me negaste entregarme a tu hijo. Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo muere por nosotros, podemos nosotros decir ahora veo, Señor, cuánto me amas, porque no negaste entregarme a tu hijo. Abraham y Isaac fueron salvados. Dios no salvó a su hijo Jesucristo. Le salvó la vida a Isaac, pero no se la salvó a su hijo Jesucristo. Porque de tal manera Dios nos ha amado que Él entregó a su hijo en nuestro lugar, y nosotros por sus llagas hemos sido completamente sanados. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios lo declara justo. Se llama
la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de la justificación viene la santificación, que es el proceso a través del cual estamos siendo librados del poder del pecado. Y después viene la santificación, donde seremos libres del poder del pecado cuando resucitemos. A ver si lo pueden apuntar. Justificación, santificación, glorificación. Son las 3 etapas de la salvación. Justificación, fuimos libres de la condenación del pecado. Romanos 8:1, el que está en Cristo, nueva criatura es, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esta es la justificación. Toda persona que ha recibido a Cristo ha sido justificada, declarada inocente en el tribunal cósmico de Dios. Mientras viene Cristo, estamos siendo librados porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Ahí está todavía dentro de nosotros el pecado, pero ya no tenemos la culpa cuando sí el juicio de pagar por ellos. Estamos siendo ahorita santificados o siendo libres de ese poder que ahora descubrimos y la maldad que hay en nosotros a través de nuestra comunión diaria y de nuestro contacto con la palabra de Dios. Esta es la palabra que se llama santo. Sean santos. Cada día trata de decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado. Y mientras más rechaces el pecado en tu vida, más fuerza espiritual tienes dentro de ti y más poder de resistir las tentaciones. Todos aquellos que, pues ya caí otra vez en la tentación de la pornografía, y ya caí en la tentación del adulterio, y ya me acosté con mi novia y con mi novio, y ya otra vez volví a prender el cigarro, y ya me estoy emborrachando otra vez. ¿Por qué esa gente dice, ya volví a caer? Simplemente ve la semana pasada, las 3 semanas anteriores, o el mes antes a que tú has caído, cómo estuvo tu relación con Dios. Dejamos de hacer contacto con la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ir a los estudios bíblicos, comenzamos a debilitarnos interiormente. Y cuando enfrentemos la tentación, no tenemos fuerza para poder decirle, no me acuesto contigo, no me emborracho, no tomo esa droga, etcétera, etcétera, porque no tenemos el poder espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, estamos siendo librados del poder del pecado y seremos libres hasta el tiempo de la resurrección. Ahora, esto es muy importante también. Cuando recibimos a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué es un sello? Es espiritual, una impregnación que nos hace Dios con su Espíritu, que significa que le pertenecemos y que nos cuida. Hace muchos años, cuando yo vivía en un rancho, me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar a los becerros. Entonces, a las 5:30 de la mañana, agarramos un fierro calientísimo que lo poníamos ahí a calentar, y agarramos el becerrito o a la ternerita, y ¿qué le poníamos? La doble A, que era el símbolo, ¿verdad?, de la ganadería, o la S o el símbolo que sea. Y en ese momento ese becerrito crece y se hace vaca o se hace toro. Y si se brinca las trancas o se pierde y lo encuentra otro ganadero, ya no tiene por qué decir, ¿verdad?, es mío, porque está sellado, que implica propiedad y además protección. Los ganaderos honestos en aquel tiempo llegaban al rancho y, oiga, pues traía una troca, ¿verdad?, una pick-up, aquí nos encontramos la ternerita o la vaca, y veo que trae el sello de su ganadería, y nos los devolvían, o hacíamos lo mismo nosotros cuando se pasaban a nuestro terreno. Entonces, el sello siempre implica protección. Cuando Dios nos sella, los demonios, porque nadie lo puede ver, hay muchos cristianos que no son cristianos. Y solamente los demonios y los ángeles a nuestro alrededor saben quiénes de nosotros somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios nos sella para que los mismos demonios, mientras estoy cerca del Altísimo y habito cerca de sus alas, soy protegido de los demonios, porque los demonios saben quiénes tienen al Espíritu Santo. Entonces, este sello nos guarda y nos protege del mal,
mientras nos mantengamos en comunión con el Hijo de Dios. Número 2, cuando nacemos de nuevo o cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra antigua vida es despertada, el foco que tenemos apagado con el cual nacimos, que es el Espíritu, se prende y comenzamos a venir a la Biblia y comienzo a entender la Biblia y algo de la Biblia me comienza a atraer, comienzo a tener hambre de la palabra de Dios porque he nacido espiritualmente. ¿Por qué? Porque he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, somos bautizados con el Espíritu Santo. Durante muchos años se estuvo pululando por ahí o propagando que esto yo le considero una herejía, de que, a ver, pásenle aquí los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, la cristiandad no está dividida entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no formas parte del cuerpo de Cristo. Y si no formas parte del cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes decirme a mí que recibo a Cristo como un niño cuando nace, pues nació sin páncreas? O le faltan los pulmones. No nacimos incompletos. Dicen Colosenses 2 que estamos completos en Él. 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada. Dice 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, pasado, pretérito. No nos falta nada más que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces no puede haber cristianos que les falta algo. Y lo más grave fue cuando se llegó a enseñar y tienes que hablar en lenguas para dar evidencia que tienes al Espíritu Santo. Eso ya se convirtió en una herejía. ¿Por qué es una herejía? Porque el cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los mormones hablan lenguas, los adventistas hablan lenguas, allí en las tribus de África hablan lenguas. Eso no es evidencia absolutamente de nada. La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el fruto. Jesús dijo, por el fruto los conoceréis. No por los dones que pueden ser falsificados. Entonces esto es muy importante para que no tomemos 2 o 3 eventos en el libro de los Hechos y armemos una doctrina que porque en el libro de los Hechos unos creyeron y no habían recibido el Espíritu Santo, sea un patrón en el cual todos tienen que seguir. El libro de los Hechos es un libro narrativo, histórico, que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se necesitaban evidencias físicas porque aún no podían los cristianos entender porque las epístolas no habían sido escritas. No había sido escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Tito, ni las de Pedro, etcétera, etcétera. Estaban completamente desarmados y desnudos. Entonces, cuando los apóstoles escriben las cartas, las escriben para explicarles las cosas de los hechos y explicarles las doctrinas que recibieron de Cristo, como el apóstol Pablo, que estuvo 15 años en el desierto antes que los apóstoles reconocieran que él era realmente uno de ellos, o un apóstol, o como él se llama a sí mismo, el último de los apóstoles. Esto es muy importante, santos de Dios, porque la iglesia está llena de barbaridades. La iglesia está llena de doctrinas y tradiciones de hombres. Esta cosa de que el bautismo era algo que después de ese cristiano lo tienes que recibir, comenzó en los años 70 del siglo pasado. Hace 40 años, 50 años más o menos. Entonces así se van introduciendo cosas que se acaban aceptando como una verdad. Cuando la Biblia, regresamos a la Biblia y la Biblia nos vuelve otra vez a dar una reforma, una renovación de las cosas realmente como fueron escritas. Entonces, esta es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos no vamos a formar parte. Ya fuimos sellados, bautizados, regenerados y la unción la tenemos
dentro de nosotros. Finalmente, ¿qué significa la palabra cristiano? Como una vez me preguntaron en una entrevista por televisión, ¿usted por qué no cree en el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo creyera, no fuera cristiano. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan capítulo 2, 21 en adelante, que la unción, ¿qué es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra cristianos o cristiano? Cristos, ungido. Anos, pequeño. ¿Quién es un cristiano? Una persona pequeña, ungida. Una persona que no importa el color de su piel, lo alto, lo grande, la condición cultural, es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, puedes ser católico, evangélico, venir a vida nueva, bautizado, remojado, revolcado, como le quieras llamar, mormón, testigo de Jehová, ciencia cristiana. Ninguna iglesia nos hace cristianos. Nos hace cristianos el bautismo del Espíritu Santo. Y la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo significa identificar, amalgar, hacer uno con otra persona. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos amalga, nos funde, nos identifica. Y en ese momento somos parte de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Y Él es la cabeza. Entonces, esto es el bautismo del Espíritu Santo, la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en el momento de la conversión. No mañana ni horas después, en el momento que le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y de ahí en adelante, solo me hace falta crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estamos completos en Él. No hay cristianos que tengan algo y cristianos que no tengan algo. O somos completamente cristianos por la presencia del Espíritu Santo y formar parte del cuerpo de Cristo, o no somos cristianos. Tan sencillo como es. Ahora, muy bien, pasemos en segundo lugar. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para este juicio? En primer lugar, purgar el pecado del universo. Cuando Jesús termine de juzgar al mundo en su trono blanco, de ahí en adelante, después del trono blanco, vean lo que dice Apocalipsis, el pasaje que tenemos estudiando en el versículo 11 y 2. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vean ustedes que es en el tiempo de este juicio, cuando el cielo y el universo desaparecen para siempre. Los cielos y la nueva tierra no serán hasta después del milenio, después de este juicio. Es precisamente este juicio la culminación del programa profético de Dios. De ahí en adelante, después de este juicio, cielos y nueva tierra, donde ya no existe el pecado. Entonces, esta es la última cosa que hace Dios para purgar el pecado del universo. Y en este juicio estarán ahí todos los creyentes, todos los no creyentes, y verán el mundo que amaron, donde quisieron establecer sus propiedades, la fama, el éxito, la popularidad, ese mundo que pasa, que es vano, que es incierto, que es temporal, ese mundo donde ellos creían que podían triunfar, o donde pusieron toda su esperanza y toda su herencia, así, ¡puf!, desaparecerá con todo el universo alrededor. Por eso la Biblia nos manda en 1 Juan, versículo 2, 15 al 17, amados míos, no améis al mundo. ¿No se contradice con que de tal manera amó Dios al mundo? Vemos aparentes contradicciones en la Biblia. Fue una muy buena pregunta que me hicieron. Oiga, ¿por qué dicen Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo? Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16 también, el mundo os aborrecerá. Entonces tenemos que entender claramente que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas. Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere a lo que Satanás le ofreció a Cristo. En Mateo capítulo 4,
te ofrezco el mundo con su gloria, y la fama, y el poder, y el éxito, y el dinero, y todo. Tú no importa sobre quién pases, si quieres llegar a la cima y ser presidente o diputado, o tener una compañía, o ser el mejor deportista, o el mejor cantante. ¿Sabes una cosa? Que no te importe nada. Vende tu alma al diablo. Acepte el dinero que te estoy dando. El éxito y la popularidad que te voy a dar es lo que tú necesitas. Ese es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que el mundo nos quiere ofrecer es lo que nos manda Cristo, que no amemos. No nos vayamos con la finta. El mundo es como un espejismo que nos promete esto, sin embargo, cuando es como un regalo, hace mucho oí ese ejemplo, es como un regalo envuelto con muchos moños, y de repente abro el regalo, qué bonito regalo, y le quito los moños y descubro que está vacío, no hay nada ahí. Así es el pecado. Participas del pecado, pruebas del pecado, y cuando lo experimentas el pecado, te das cuenta que no hay nada que te haya podido llenar. Sigues más frustrado, más amargado, más desilusionado, porque ese vacío solo lo puede llenar el Hijo de Dios. La mujer samaritana, la chulis, llevaba 5 maridos. Juan capítulo 4. ¿Y qué estaba buscando esta mujer? No ha cambiado la cultura, lo que en el siglo XXI siguen buscando artistas y no artistas, etcétera. Miss México, Miss Guerrero, Miss Universo, la señora de por acá, la señora de Polanco, la señora de Tlalnepantla, la señora de La Lerma, la señora de Metepec, la señora de Toluca. Miles de mujeres están buscando y miles de hombres también. ¿Qué cosa? Pues Sancho Panza, tienes panza de Sancho Panza, ya no me satisface, voy a buscar otro hombre. Y voy a buscar otro hombre. Voy a buscar a alguien que me haga feliz. Pues esta señora ya tiene cara de Tonina Jackson, ¿verdad? Pues la voy a cambiar ya. Y voy a buscar a alguien más bonita, y así hay personas, un divorcio, 2, 3, 4, 5, 6. Esta mujer llevaba 5 divorcios. ¿Por qué? Dice la Biblia que era una mujer inmoral. Era una mujer que quería encontrar en los hombres, a descubrir un hombre que le hiciera feliz. Y Jesús le dijo, puedes seguir con esa misma trayectoria. Casarte con el 6, con el 7, con el 8, y vas a llegar a donde llegó la gran artista de cine de Hollywood, Elizabeth Taylor, que rompió el récord con 9 mariditos, la chulis. 9 maridos, uno tras otro, tras otro. Era tan bonita y tan preciosa esa artista que a ningún hombre con el cual se casó creyó que lo merecía. No, yo merezco un mejor otro príncipe, yo merezco un rey, yo merezco estas cosas. Con artistas, con escritores, etcétera, etcétera. Y murió, ¿verdad?, en la soledad con otra gran artista, Marilyn Monroe. Otra artista de Hollywood también, ¿verdad? Buscando en la fama y todo, la encuentran en su cama, suicidada por una sobredosis de drogas. Y así podríamos continuar de tanta gente que cree que en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en el dinero, en el éxito, en la fama, en la popularidad, se encuentra el propósito y la razón por la cual Dios nos creó al mundo. Todas estas cosas le dijo Dios a la mujer samaritana: de esa agua vuelve a beber y volverás a tener sed. Mas el agua que yo te ofrezco será una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Solo Jesús, lo que Él nos ofrece, verdaderamente nos va a satisfacer y nos va a llenar. Mientras tú no estás a Jesús, estás abriendo pozos con agua podrida, con agua echada a perder. Del pozo que tú quieras sacar el agua, nunca va a satisfacer lo que solo Jesús nos puede dar. En segundo lugar, este juicio no solamente es para purgar el pecado y desaparecer el universo y el mundo y la creación del todo, sino también para vindicar, en segundo lugar, la justicia de Dios. Puesto que los juicios de Dios jamás son arbitrarios ni injustos, las personas que están en este juicio, vean ustedes el versículo 12 de Apocalipsis 20, serán juzgadas por las cosas que estaban escritas según sus obras. Qué interesante es esta declaración. Qué paradójico. No somos salvados por las obras, ¿de acuerdo?
Dice Efesios 2, 6 y 7, y 8 y 9, que no fuimos salvados por las obras, sino por la fe. Y es un don de Dios. Pero cuando tú te mueras, tus obras que no te salvaron serán usadas para juzgarte. Qué irónico. Mientras somos salvados no son por las obras, pero cuando mueras, las mismas obras que no te pudieron salvar serán usadas para tu juicio final. Y entonces todo lo que hiciste, y ahí podrá, ¿verdad?, llegar una persona y decirle: oiga, oye, Jesucito lindo, pero fui bueno con mi esposa de vez en cuando, y en Navidad le regalé dulce a los niños. Y entonces Jesús le va a decir lo que le dice el juez a un asesino: a ver, pitirijas, pásale para adelante, tiene 50 años de prisión. Y le contesta el pitirijas al juez: oiga, señor juez, pero también soy buen esposo y le di dulce a los niños y construí 3 asilos. Y el juez le contesta: pitirijas, pero no estás siendo juzgado por eso, estás siendo juzgado por el crimen que cometiste. Las buenas obras que tú hiciste no te son tomadas en cuenta. Estás siendo juzgado no por lo que hiciste bueno, sino por lo que dejaste hacer al matar a una persona. Entonces nadie podrá en aquel tiempo con Dios decirle: es que hice un convento para las monjitas, acuérdate de eso, Jesús. Allá en Coyoacán tuve un convento para las monjitas y me vestí de Santa Claus en diciembre para regalarles a los niños. No vas a ser juzgado por eso, vas a ser juzgado por los pecados que van a estar en el libro de las obras escritas desde que tú naciste. Y no habrá nada, absolutamente ningún abogado, por más dinero que hubieras tenido, que te pueda absolver. Y en tercer lugar, esto es lo más importante, este juicio tendrá como propósito determinar el castigo de cada quien. No crean que todos van a irse, ¿verdad?, al infierno y todos van a purgar el mismo castigo y el mismo dolor y las mismas torturas y los mismos sufrimientos, de ninguna manera. Veamos en Mateo capítulo 11. ¿De qué forma no es verdad que todos en el infierno o en el lago de fuego van a sufrir igual? De ninguna manera. Hay muchísimas evidencias, como lo vamos a leer, que las personas serán juzgadas en base al conocimiento que tenían y a las oportunidades que tuvieron mientras estaban vivos para arrepentirse y recibir a Cristo. Antes de leer Mateo 11, por ejemplo, ¿qué de las personas musulmanes o hindúes? Y esta pregunta siempre me la han hecho en los debates. ¿Qué de las personas, oiga, que nunca oyeron hablar de Cristo? Mi tío fue hindú, mi tío fue budista, mi tío fue por allá en una isla, y hay millones de personas, y esto es una realidad, no lo podemos negar. Todavía hay millones de personas en el mundo que nunca han oído hablar de Cristo. ¿Cómo las va a juzgar Dios? Es una muy buena pregunta, y la Biblia nos da la respuesta. Pero lo vamos a ver después en Romanos 2. Veamos ahorita aquí en Mateo 11 y ahorita contestamos esa pregunta. Versículo 20. Mateo 11, versículo 20. Entonces, habla de Jesús, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vean, ciudades donde vieron milagros y no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Sicilio y en ceniza. Por tanto, les digo que ¿cuándo es ese día del juicio? El que estamos estudiando del gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. En el día del juicio será, ¿qué cosa? Más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Jesús les dice a 2 ciudades, Tiro y Sidón serán castigadas menos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Tiro y Sidón no hice los milagros que hice con ustedes. Mientras más milagros veas y mientras más oigas y más te endurezcas, más grande
será tu castigo. Y tú, Capernaum, versículo 23, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que otra vez, ¿cuándo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es increíble lo que Jesús declara en este pasaje. Los sodomitas, que eran homosexuales, recibirán mucho menos castigo que los habitantes de Capernaum. ¿Por qué? Porque los sodomitas nunca vieron a Jesús. En Sodoma no había Biblia, en Sodoma no había predicadores, pero en Capernaum vieron al Hijo de Dios predicar la palabra de Dios y hacer milagros, y con todo y esto lo rechazaron. Entonces, Dios es un Dios justo, no puede castigar a aquel a quien le haya dado más evidencias de la existencia de Dios, de aquellos que nunca han tenido la evidencia de que Dios existe, más que desde luego en el universo. Y vamos a ver la respuesta que nos quedó pendiente de qué será de todas aquellas personas que realmente nunca conocieron a Dios. A esas personas, lo voy a contar ahorita, vean Romanos capítulo 2, vamos para allá. Esas personas yo siempre les digo, mira, no te preocupes por Chencho y por Chencha y por Pancho y por Pancha. ¿Y qué de mi mamá? ¿Y qué de mi papá, que era católico? ¿Y qué de mi abuelita, que nunca iba? ¿Se van a ir al infierno? ¿Sabes una cosa? Preocúpate por ti. Preocúpate por tu condición, no te preocupes por los demás. Dios es un Dios justo y sabio. Él no va a juzgar ni a castigar a nadie que no lo merezca. Preocupémonos por la condición de nosotros. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo, de una forma magistral, describe claramente esta incógnita que existe y que la Biblia nos revela. Versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vean lo que acaba Pablo de explicarnos. Nada más hay dos tipos de personas que han nacido en este mundo. Los que hemos tenido el privilegio, y acordémonos que después del privilegio vienen las responsabilidades, ¿verdad? Los que tenemos la oportunidad de haber tenido padres cristianos, o ustedes que tienen padres cristianos, o todos los que han asistido a las iglesias cristianas en el mundo entero y han oído la palabra de Dios. Por todo lo que has oído vas a ser juzgado. Por todo lo que tú has oído vas a ser juzgado. Y hay otras personas que no tienen Biblia, que nunca se les predicó. Estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír lo que tú y yo hemos escuchado, es lógico que si Dios es justo, va a juzgar al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, a nosotros que vivimos bajo la ley de Dios y conocimos la ley de Dios y conocimos el evangelio de su gracia, nos va a pedir 50 veces más que las personas que jamás oyeron de Dios ni de Cristo. Muy bien, ¿qué parámetro va a usar Dios con estas personas que nunca tuvieron Biblia ni oyeron de Cristo? Sus conciencias.
¿Qué es la conciencia? Con dentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interno que los aztecas, los chichimecas, los náhuatls, los aucas en el Ecuador y las tribus que tú me quieras mencionar en el mundo entero, por más salvajes, desde que comenzó la humanidad y por más alejados de cualquier civilización, todos los seres humanos sabemos que matar es malo. En cualquier tribu de salvajes sabemos que una muchacha no se la robas a la otra familia, ni violas a una muchacha sin que te cueste, como las tribus en Estados Unidos mataban a los que se llevaban a las muchachas, y nunca las tribus africanas entregan a sus hijas que no son vírgenes al matrimonio. Ni tampoco ningún jefe de ninguna tribu se mete con la esposa del otro jefe de la tribu. Algo hay en la conciencia que tenemos ya los seres humanos desde que nacimos, porque no somos yeguas ni caballos no capados, ni caballos que relinchan por las mujeres como los caballos lo hacen cuando entran en su celo. Tenemos un control, somos agentes morales, no somos animales y vamos a ser juzgados. Si nunca oí la Biblia, Dios me va a juzgar. ¿Cómo respondí a esa conciencia? Ahora, ¿cómo respondió a esa conciencia? Es un secreto. Porque nadie podrá saber si tu abuelita tenía por ahí su rabo verde. O si tu abuelito, que fue el jefe de la iglesia y ante el mundo un héroe y un cantante y un grande escritor y un grande político, y a su entierro fueron 10,000 personas, o ese artista fueron 10,000 personas y lo veneraron en Bellas Artes, nadie sabe en la intimidad quién era esa persona más que Dios. Por lo tanto, no podemos juzgar. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos emitir un juicio condenatorio o un juicio de liberación. No, esa persona debe estar en el cielo porque le regaló todo a los niños pobres y sus canciones eran todas las canciones de Navidad. No podemos tener ese concepto. Por eso dice, los secretos. Todos tienen un closet donde tienen colgado un esqueleto. Y la vida privada de las personas, si es hecha pública, la mayor parte de los seres humanos nos avergonzaríamos de ver nuestra vida privada. Pero cuando venimos a Cristo, ya no puede existir esa vida privada. Ya no puede ser uno en tu casa y otro con tus amigos y otro en la intimidad. Sí, mi amor, te quiero con cuernos de oro y hago así cada vez que te veo. Y tienes un amante. Y robas y extorsionas y traficas, etcétera, etcétera, porque tienes 2, 3 clases de vida y esas son las que solo Dios conoce. Por esas vidas escondidas serán juzgados las personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Entonces cada quien va a tener el castigo que merece según su conciencia si nunca hablaron de Cristo. Ahora vean también en Marcos capítulo 12, en penúltimo lugar, Marcos capítulo 12. Versículo 38 al 40, estas verdades que Jesucristo continúa confirmándolas. Dice Marcos 12, 38 al 40, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, o sea, de los religiosos, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio, mayor condenación. Todos aquellos que se autonombraron líderes religiosos, no importa de qué religión haya sido, y que se hayan autonombrado, puesto para dirigir a las personas y hayan explotado a sus semejantes y se hayan aprovechado de sus semejantes, lo mismo que políticos que toman un puesto político, ¿para qué? Para ayudar al pueblo, para sacar al pueblo, para levantar esa ciudad, para mejorar esa ciudad, para levantar esa república, para esa nación.
Y al contrario de esto, exploten y roben y se apropien de aquello que es del pueblo, recibirán mayor condenación. Más grande será su juicio por el grande privilegio que Dios les permitió tener al sentarse como jueces, diputados, líderes religiosos, dictadores, presidentes de naciones. Esas personas van a ser las más grandes condenadas. Entonces nos damos cuenta que en este juicio, vamos a ver tus obras. Te puse presidente, cantante, te di dinero. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la belleza que te di? ¿Qué hiciste con los dones musicales que te di? Todo saldrá a la luz. Lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. Todas las obras serán juzgadas por aquel que conoce las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. No habrá nadie que se escape, ni Dios no podrá juzgar a nadie que no lo merezca. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque eres un Dios justo, que nos diste a tu Hijo. Nadie podrá en ese día declararse inocente, porque tú declararás ante la presencia de tus santos ángeles, de tus querubines y de la misma iglesia que somos nosotros, que dice 1 Corintios 6 que vamos a ser testigos en ese juicio como un gran jurado. Nadie podrá en ese momento llamarle a Dios injusto. Él pagará a cada quien según las obras, pensamientos que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y el mar entregará a todos los muertos que murieron en el mar. Todos los que están en las tumbas saldrán, los que se hallen en el Hades, y serán juzgados según sus obras. Y esta es la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, es que hubo una primera muerte. La primera muerte es la física, la segunda muerte, la muerte eterna, la eterna separación del Creador de los cielos y la tierra. Y Dios en esta mañana te habla y te invita a que vengas a la cruz, a que le abras tu corazón a Jesús, a que encuentres en Él la satisfacción que tu alma ha estado buscando en tantas cosas que no son Él. Seguirás igual de vacío, de frustrada, de desilusionado, porque de esa agua, cada vez que tú vuelvas a beber, te volverá a dar sed. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás esta mañana para abrirle mi corazón a Jesús. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Ir en el camino en el que tú estás ahorita, descubrir que tu camino es un camino equivocado, que ya no puedes seguir caminando por ese camino y darte una vuelta de 180 grados e irte en dirección a Dios, regresar a tu Creador. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuélvete a Dios. Eso es lo que significa arrepentirse. Vuélvete a Dios. Date la media vuelta en tu vida y ven a Él. Abrázalo en esa cruz, porque con esa sangre que Él derramó, tus pecados y mis pecados son perdonados. Y dile con todo tu corazón, si lo quieres invitar en este momento a tu vida: te pido, Señor, perdón por mis pecados. Me doy la media vuelta de mi vida. Ya no quiero seguir caminando en el camino en el que me encuentro. Reconozco que soy pecador, pecadora, y que si tú no entras a mi vida y me das el poder de dejar el pecado, yo no lo podría hacer. Por eso vengo a ti, Jesús, para pedirte tu poder, tu perdón, para que tú me puedas, Señor, hacer la persona que tú quieres que yo sea. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy las gracias por tu muerte en mi lugar, en esa cruz. Amén. Amén y amén. Qué maravillosa es
la palabra de Dios, ¿verdad? Qué linda es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Y todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar, levanten la mano. Levanten la mano los que hicieron esta oración. Miren cuánta gente. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta mañana que no quiera salir por esa puerta como entraste? ¿Cuántos de ustedes entraron por esa puerta vacíos, buscando propósito, otros por curiosidad? No salgas como entraste. No sigas viviendo ni salgas a la calle con el corazón que tú tenías. Hoy te ofrece Dios el perdón de tus pecados. No lo rechaces. Tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, no lo rechaces. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Alguien más y decirle: Señor, aquí está mi vida, te pido perdón. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Alguien más. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor.